Bueno, voy a presentar a una conocida ya de estos intercongresos. La última vez que pudimos disfrutar de su charla fue en Mar del Plata y bueno, nos terminó disparando a todos un montón de cuestionamientos y cosas que bueno, hasta nos vinieron bien para para estar rápidos en el tema de todo lo que fue esto de reconvertirnos para lo que se vino, que fue la pandemia y que no la esperábamos. Así que tengo el gusto de presentar a Miriam Kapp, que nos va a hablar sobre migraciones y mutaciones didácticas en los nuevos encuentros presenciales. Ya el título lo dice todo, así que, eh, bueno, Miriam no necesita mucha presentación curricular, pero les cuento algunas cositas. Ella es doctoranda en Humanidades y Artes con mención en Educación, licenciada en Ciencias de la Educación con orientación en Tecnología Educativa, magíster en Ciencias Sociales y Humanidades, especialista en Ciencias Sociales y Humanidades con mención en Comunicación. Y bueno, obviamente que es profesora, también tiene cargos en la Universidad de Mar del Plata, y bueno, su gestión académica es muy amplia. Así que, bueno, Miriam, bienvenida. Ya leyendo el título yo me quedo con que va a ser todo una serie de disparadores, como decís vos esto, así que estamos muy contentos de que estés de nuevo entre nosotros y bueno, somos todo oídos. Gracias, Marcelo. La verdad es que para mí es una emoción volver a verlos y a verlas, porque la primera experiencia que tuve en estos intercongresos fue ya hace como 3 años y estábamos en la presencialidad, estábamos en la casa del puente, estábamos viviendo otras dinámicas y todo lo que tenía que ver en aquel momento con la tecnología era algo que parecía distante, que no nos iba a pasar, que no iba a ocurrir. Y sin embargo, por suerte estaban pensando ya desde ese momento cuáles eran las posibles implicancias de los nuevos desarrollos tecnológicos, del desarrollo tecnológico en relación a la subjetividad, del desarrollo tecnológico en relación a las prácticas de enseñanza. Por eso Marcelo, Gustavo, Julio, Alejandra, yo les agradezco muchísimo esta invitación a participar de estos intercongresos, porque son para mí una oportunidad también de aprender, una oportunidad de poner en diálogo y a circular algunas ideas que, como me gusta decir, son a veces molestas, y en realidad lo que tenemos que hacer eventualmente los y las docentes es generar algunas incomodidades con rigurosidad epistemológica, con rigurosidad académica, pero también con cercanía, con afecto, con comprensión. Y si logramos generar incomodidades, como decía Julio en su presentación, podemos desnaturalizar cosas que venimos haciendo y que las venimos haciendo porque sí, o no sabemos por qué las venimos haciendo, y eventualmente podemos reflexionar sobre nuestras prácticas de enseñanza. Así que muchísimas gracias por esta invitación. Voy a compartir pantalla en este momento. Voy a hacer un pequeño recorrido junto a ustedes. Como saben, me pueden interrumpir. Ya intentamos que sea lo más dialogado posible. Si no quieren, dejan las preguntas para el final, pero la idea es que yo hable un ratito y que ustedes luego puedan formular todas las preguntas o todas las inquietudes que surjan a la luz de esta presentación que quería hacer junto a ustedes. Así que bueno, voy a compartir pantalla si les parece bien y les agradezco de nuevo. Y además no quiero dejar de mencionar que no solo hay, lo que me hizo sentir muy orgullosa de estar acá presente, no solo hay representantes de universidades nacionales, sino vi por ahí un saludo desde Perú. Por lo tanto, Latinoamérica también está presente en este intercongreso y es muy importante esta dimensión para la reflexión. Yo digo que el año 2020, voy a compartir pantalla, fue el año eh, de la didáctica, aunque la mayoría de la gente diga, no, no, fue el año de la pandemia, yo digo, desde mi punto de vista, fue el año de la didáctica. ¿Por qué fue el año de la didáctica? Porque la didáctica se ocupa de pensar acerca de las prácticas de enseñanza. La didáctica se ocupa de pensar acerca de cómo podemos mejorar estas reflexiones sobre nuestras prácticas de enseñanza que impliquen luego una reverberancia dentro de los aprendizajes. Y la verdad
el año 2020 nos obligó a pensar cómo enseñar mejor en estos nuevos contextos. Y ahí a mí me surgieron algunas preguntas para compartir con ustedes. Y ustedes ya están avanzando. Hoy Marcelo de Córdoba contaba el megadesarrollo tecnológico que tiene en su facultad, pero igualmente una pregunta sigue latente. ¿Cómo será esta vuelta a las instituciones educativas? ¿Qué experiencias nos dejaron estos meses de aislamiento? ¿Quién pudo conectarse realmente? ¿Qué estudiantes estuvieron realmente presentes? ¿En qué lugar quedan ubicados los docentes y las docentes en un nuevo rol? En un rol que ya no es el del transmisor de un conocimiento cristalizado, que ya no es el que replica un manual o una fórmula o un procedimiento. El docente y la docente se transformó, nos fuimos transformando en constructores de experiencias pedagógicas. Entonces, ya no basta con que conozcamos de nuestra disciplina, y hablaron al inicio en la presentación sobre un trabajo interdisciplinario, ya no basta con que conozcamos sobre nuestra disciplina, tampoco basta con que conozcamos muchísimo sobre todas las tecnologías. Ahora la pregunta es, ¿cómo hacemos para generar con estas tecnologías en entornos complejos, híbridos, mutantes, y ahora voy a hablar de esto, cómo hacemos para generar experiencias de aprendizajes en nuestros estudiantes que sean perdurables en el tiempo y que implique un aprendizaje realmente significativo? Porque no nos olvidemos que estamos formando futuros profesionales, pero futuros profesionales que nunca mejor que la pandemia van a tener que habitar tiempos de altísima incertidumbre. Entonces ya no vale eventualmente el manual de siempre. Ahora lo que tenemos que hacer es pensar en nuevas modalidades de habilitar el conocimiento. Y a mí me parece que esto implica no solo una reflexión sobre las prácticas de enseñanza, sino también, y hay que decirlo, qué políticas educativas hay que activar en este escenario de regreso a las instituciones de nivel superior. ¿Qué políticas a nivel nacional? ¿Qué políticas a nivel provincial? ¿Qué políticas a nivel de cada una de las facultades? Porque la verdad es que estamos pensando en resoluciones situadas, contextualizadas, que den cuenta de las posibilidades reales de cada una de las facultades. Y acá mismo en este intercongreso, y supongo que en el congreso se encontrarán aún con más diversidad y más heterogeneidad, encontramos facultades con una alta disposición tecnológica, realmente alta disposición tecnológica, y que pueden hacer cosas maravillosas desde lo tecnológico, y otras facultades con menos disposición tecnológica, pero que sin embargo también pueden hacer cosas maravillosas. Acá hay un punto, me parece, a tener en cuenta. ¿Es importante la tecnología? Obviamente que lo es, y mucho más si estamos pensando en contextos híbridos, anfibios, combinados. Ya vamos a hablar de esto. Es importante la tecnología, pero mucho más importante, vamos a ver, es el diseño didáctico. ¿Qué estoy pensando? ¿Cómo quiero? ¿Qué quiero que ocurra en estas nuevas aulas? Luego, ¿qué evaluación puede hacerse del impacto y del uso de estas tecnologías? ¿Cómo fue la continuidad pedagógica para estas facultades? ¿Cuál fue la trayectoria real de los estudiantes? Y aprendimos en este tiempo, creo que aprendimos en este tiempo, que presencia y presencialidad son dos cosas que pueden llegar a ser distintas. Porque nosotros podemos estar presentes aún en la virtualidad, como en este momento. Y este tipo de encuentros, este tipo de intercongresos, este tipo de invitaciones a pensar, marcan de manera contundente una presencia y un compromiso, a pesar de la virtualidad. Entonces habría que pensar en algunas palabras. Cuando nosotros damos nuestras clases a través de el Zoom, por ejemplo, y algún grupo de estudiantes, con un poco de suerte, van a poder estar presentes en las aulas. ¿Hay presencialidad en ambos lugares? ¿En los que están en sus casas y en los que están en las aulas? Sí, sí hay compromiso. Tenemos que trabajar eso y darle una vuelta de tuerca. Pero me parece interesante que empecemos a pensar que la presencia puede incluso estar de manera fuerte en la distancia. Y podemos imaginarnos, después de estas preguntas, algunas cuestiones, ¿no? Porque la vuelta no va a ser, y ya lo estamos viendo, no va a ser una simple restauración de la situación anterior.
porque aprendimos a vincularnos por Zoom, porque aprendimos a entender por qué nuestros estudiantes no prendían las cámaras, porque aprendimos a interpelarlos para que sí prendieran las cámaras, porque nos dimos cuenta que estando presentes en el aula apagaban una cámara metafórica, una cámara simbólica que era estoy presente, pongo la cara, hago que sí, pero en realidad no estoy escuchando nada y estoy en otra cosa o estoy pensando en lo que me espera en mi hogar. Entonces no va a ser una simple restauración, no vamos a volver a aquello, no vamos a volver a la normalidad. Hay que crear de nuevo configuraciones didácticas porque tampoco va a ser radicalmente diferente. Y acá está lo híbrido. Y antes de avanzar, me gustaría explicar, explicitar por qué elegí la palabra migraciones. Un migrante, aunque no existe una definición única, un migrante es alguien que vivió en un país extranjero durante algo más de un año y que no importan las causas por las cuales tuvo que vivir en otro lugar, en otra ciudad, en otro país, porque puede ser voluntaria o involuntariamente, pero que tuvo que aprender también a habitar ese nuevo espacio y dejar de ser, de alguna manera, un extranjero. Y la verdad es que lo que nos pasó durante todo este tiempo fueron una gran cantidad de migraciones. Y fuimos y volvimos en distintos territorios y vivimos al principio en el extranjero. Y tuvimos que aprender nuevos códigos, pero también en estos nuevos códigos que aprendimos pudimos enseñar de otra manera. Alguien que vive en otro país, alguien que vive en el extranjero durante un tiempo, aprende muchas cosas. Y creo, por suerte, que es la situación que nos encuentra hoy. El tema de las mutaciones didácticas es una categoría que viene de mi doctorado y tiene que ver con transformaciones, y esta categoría la vengo trabajando mucho antes de la pandemia, con transformaciones que las tecnologías nos ayudan a llevar a la práctica y que son perdurables. Ahora la pregunta es, ¿cuáles van a ser estas transformaciones en los nuevos encuentros presenciales? Y habitamos muchos mundos. Habitamos el mundo analógico y habitamos el mundo digital. Y algunas cuestiones fueron cambiando, cambiaron radicalmente. Cambió el patrón narrativo, cambiaron los objetos culturales. Cuando digo objetos culturales, digo esos objetos reales o ideales, ¿no? Que cuentan con un sustrato material o espiritual en donde uno le otorga significatividad. Ya vamos a ver cuáles son estos nuevos objetos culturales que aparecen. Pero cambia el patrón narrativo definitivamente porque pasamos hacia una narrativa audiovisual y multiexpresiva. Hace un minuto inauguraron el Congreso con un video. Y seguramente muchos y muchas de ustedes las clases teóricas e incluso las clases prácticas se vieron ayudados, ¿no? Utilizaron el soporte audiovisual para poder explicar aquello que de otra manera explicaban en vivo y en directo. De este soporte audiovisual no volvemos. Y cuando yo digo que es un pasaje hacia una narrativa multiexpresiva, estamos involucrando también muchas cátedras. Utilizaron podcast, utilizaron imágenes, utilizaron videos, utilizaron redes sociales, plataformas y dispositivos que en otro momento estaban relegados a una actividad por fuera de lo institucionalizado. Y acá aparecemos entonces metidos en realidades sincréticas, realidades heterogéneas, en medio de lo que Jorge Carrión va a llamar OCNI, no OVNI, OCNI, que son objetos culturales vagamente identificados o no identificados todavía. Y en este punto hay algo interesante. Nosotros fuimos rompiendo paulatinamente a través de esta narrativa audiovisual y de la incorporación de plataformas y dispositivos, fuimos rompiendo con la linealidad expresiva de la palabra. Fuimos rompiendo con la linealidad del texto escrito. Fuimos rompiendo con la linealidad del apunte y entonces las cosas ya no se subordinan al orden explicador de la palabra. Generamos experiencias de búsquedas, generamos experiencias alternativas que involucraban otros modos de conocer el mundo.
Porque el mundo, ya lo sabemos, está digitalizado. En esta digitalización del mundo emergen distintas humanidades. Y pensamos escenarios educativos diversificados. Y cuando hablo de escenarios educativos diversificados, pienso en ambientes, en espacios pedagógicos que se materializan de alguna manera. Se materializan, como les decía, a través de las redes, a través de un Moodle, a través de un campus, a través de un WhatsApp. Nosotros habilitamos distintos escenarios educativos y lo más interesante de esto es que al principio no le dábamos entidad y decíamos, sí, me estoy comunicando por WhatsApp con mis estudiantes. Resultó que el WhatsApp era el medio privilegiado para generar el espacio de consultas y se convirtió entonces en un entorno didáctico, en un recurso didáctico con intencionalidad pedagógica. Y ahí este ambiente que se materializa en espacios de encuentro va creando entre nosotros y nosotras comunidades de prácticas. Y estas materialidades tienen que ver con la oralidad, con la escritura, con lo gestual. Me decían a veces, pero Miriam, nosotros queremos verle la cara a los y las estudiantes. Y la verdad es hermoso verles la cara. A mí me encanta verles la cara a ustedes y poder captar si voy bien, si voy mal, si se están aburriendo, si tienen inquietudes. Es fantástico verle la cara. Y entonces reconocimos que ya no somos, como decía mi maestra Edith Litwin, bustos parlantes. No somos bustos parlantes, aunque en este momento yo lo esté siendo un poquito. ¿Por qué no somos bustos parlantes? Porque para eso pongamos el video. Entonces estamos pensando que nuestras clases en Zoom, en un entorno híbrido o en la presencialidad, tienen que dejar de ser ese busto parlante que le poníamos una moneda y empezaba a hablar. En eso consiste la necesidad docente de ver los gestos de los y las estudiantes también, porque humanizamos nuestras prácticas, porque hicimos emerger otro tipo de humanidad, porque estamos en medio de una revolución en las condiciones de adquisición de saberes, porque Internet tiene todo a disposición, porque nuestro rol tiene otro sentido, porque hay una enorme gratuidad en la adquisición de conocimientos a través de PDFs, a través de YouTube, a través de MOOCs, Khan Academy, Twitter, Skype. Tenemos nuestros y nuestras estudiantes tienen a disposición muchísimos más recursos que los que teníamos nosotros. Y acá voy a hacer una pequeña... me detengo un segundo, aunque no vaya en la línea de lo que tenía preparado, pero también seamos conscientes y no seamos ingenuos que no todos pudieron acceder, porque la verdad es que si no hay conectividad, si nuestros estudiantes y nuestras estudiantes no tienen garantizada la conectividad o no tuvieron garantizada la conectividad, la educación superior se convirtió en un derecho un derecho. La conectividad es un derecho y la educación superior se convirtió en algo, un privilegio para algunos. Si no convertimos la conectividad en un derecho, la educación superior vuelve a ser un privilegio. Y ahí también volvemos a las políticas institucionales, a las políticas locales, a las políticas nacionales, sobre las que hay que volver a pensar. Y así como nosotros en algún momento de la historia de la República Argentina consideramos que la educación era laica, gratuita, para todos, para todas, etc., y que eso era un derecho humano fundamental, tenemos que empezar a pensar que el acceso a la conectividad también lo es. Dicho esto, y perdonen la digresión, esto implica también la democratización cultural, nos obliga a pensar en la enseñanza, en un replanteo del lugar del saber, del lugar del docente, que asume eventualmente contornos definidos sobre la organización del grupo y a veces asume otros contornos sobre la tarea, sobre los tiempos que cambiaron tanto. Y esto implica, por lo tanto, la necesidad de reconfigurar nuestras prácticas docentes a través de acciones fundamentadas, reflexivas, que permitan anticipar qué se puede, qué es deseable, qué es significativo en estos nuevos entornos tecnológicos y comunicativos. Porque tener la tecnología a disposición es condición necesaria, pero no suficiente, para que nuestras clases sean maravillosas, para que nuestros estudiantes puedan aprender. Y yo les hablaba de la ampliación de los objetos culturales,
Y entonces hoy incorporamos las series, los museos, las redes sociales, porque damos cuenta de la heterogeneidad cognitiva, damos cuenta de la tecnodiversidad que aparece en nuestras aulas. Y cuando digo aula, me estoy refiriendo a esto también. Esto también es un aula. El aula virtual es un aula porque permite la construcción de conocimiento. Un aula no es solo esa que visitábamos en el campus, en Candil, que es tan hermoso, o la que vemos desde la Universidad Católica de Córdoba, que está llena de tecnología, o los pasillos de la Universidad de Mar del Plata. Son aulas, sí, pero el aula empieza a tener sentido cuando nosotros la habitamos de conocimiento, un conocimiento que pueda distribuirse, que pueda llegar a ser comprendido y que pueda luego ser utilizado activamente por nuestros y nuestras estudiantes. Y hay una ruptura fundamental en estas búsquedas de experiencias intensas y significativas, ¿no? Hay una ruptura de la idea de tiempo, de espacio y de territorialidad. Y entonces ya no es lo mismo una clase que pensábamos de 3 horas. No podemos dar una clase virtual de 3 horas. Nadie lo resiste. Nosotros no lo resistimos. Estar sentados escuchando durante 3 horas a un docente. Cambia la categoría de tiempo y espacio, porque además nuestros estudiantes y nosotros mismos estamos o estuvimos, ojalá que vayamos volviendo paulatinamente, estuvimos en nuestro hogar. Y los tiempos son los tiempos también de nuestro hogar. Y aparece también intervenida la idea de territorio, de territorialidad. Y estas humanidades aumentadas, ¿no? Implican que prolongamos las tecnologías en nuestro cuerpo. Y entonces vamos a ver a las computadoras como si fuesen nuestros brazos, un brazo que puede llegar más lejos. Y creo que la propuesta, y esto tiene una inspiración en Alessandro Barico, en un libro que escribió en el 2020, en el 2019, que se llama The Game, que se los recomiendo, que él habla de las revoluciones mentales, de submundos. Él dice que en esta humanidad aumentada nosotros tenemos que pensar que nuestros celulares son brazos que llegan más lejos. O como diría Serres, los chicos, Pulgarcita, dice Serres, tiene la cabeza entre sus manos. Efectivamente, nosotros tenemos que poner a disposición estas tecnologías para poder ver cómo ahí podemos habilitar múltiples formas de implicación, de representación, de acción, de expresión. Pero ojo, también de jerarquización del conocimiento, de organización de los medios y los materiales, de acompañamiento en las trayectorias. La humanidad que emerge es una humanidad compleja y nosotros y nosotras vamos a recibir a nuestros y nuestras estudiantes en un mundo absolutamente digital, en un escenario educativo diversificado. Y como les decía, pasamos a una narrativa multiexpresiva, hipertextual, en espacios de encuentros no convencionales. Nos encontramos con nuestros estudiantes en Discord, nos encontramos con nuestros estudiantes en WhatsApp, en conversaciones informales, nos encontramos con nuestros estudiantes eventualmente en Instagram, en las redes sociales, pero también nos encontramos con nuestros estudiantes en el campus con los pupitres y en el campus que tuvimos que aprender de manera urgente a manejar todos y todas. La mayoría de las facultades que conozco utilizaron el Moodle, pero otras utilizaron eEducativa, utilizaron la plataforma Google Classroom. Nos encontramos en plataformas, definitivamente. Y ahí, como señalaban al principio, como Julio señalaba al principio, se abrieron la confluencia de espacios interdisciplinarios. Se crearon redes, redes de pares, vínculos, se abrieron hipervínculos, porque hoy la innovación, lo nuevo, sigue anidando en lo cotidiano y ya no hay más lugar para espectadores. Y ya no me gusta más decir, como se puso de moda hasta hace un año atrás, nuestros estudiantes son prosumidores, porque no lo son. Porque nosotros tenemos que pensar a nuestros estudiantes no como consumidores de un conocimiento, sino como ciudadanos, como futuros profesionales. Ya no hay una condensación entre productor y consumidor. Hay una experiencia nueva, porque ya no somos espectadores. Y acá
se abrieron ventanas de transformación. Me parece que estas ventanas de transformación las vivimos muy fuertemente durante el 2020 y las seguimos viviendo. Me parece que hay que estar atentos y atentas a estas ventanas de transformación que van a romper con los formatos y las tecnologías tradicionales. Porque pasamos de tener el centro en el contenido, en lo analógico, al centro en el contenido digital. Porque pasamos de pensar la tarea docente como una transmisión, la retención, la memoria y la aplicación, porque la palabra que yo escucho cuando me encuentro con docentes de la Facultad de Ciencias Económicas es ¿cómo hacemos para que apliquen este conocimiento? Y bueno, Alejandra ya me conoce, yo digo, no van a aplicar, van a hacer uso activo, que es distinto de aplicar, porque cuando uno aplica no reflexiona sobre lo que está aplicando, ¿no? Directamente utiliza como una jeringa hipodérmica, la aplica y no se sabe lo que pasa en el medio. Sin embargo, nosotros estamos pensando hoy que no hay aplicación, hay uso activo porque hay diálogo, hay coconstrucción, hay habilidades críticas. Ustedes dirán competencias. Bueno, a mí me gusta más decir habilidades críticas que nos van a permitir no aplicar, sino atravesar momentos de gran incertidumbre, que es lo que viene, en términos de actividad profesional. Claramente, en términos de actividad profesional hay una reconfiguración de todas las disciplinas que implica que nosotros no vamos a egresar con una competencia, sino con algunas habilidades que nos permitan ir readaptándonos y creando nuevas realidades, porque no es solo adaptación. Dentro del mundo analógico, el conocimiento y los recursos didácticos se desenvuelven en una clase física y presencial. Y dentro del mundo digital hay expansiones a través de redes, dispositivos, y el conocimiento está claramente deslocalizado. No lo encontramos acá o allá. ¿Por qué? Porque dejamos los textos lineales para empezar a pensar en hipertextos, en hipermediaciones, en hipervínculos. Antes la distinción era distancia presencial y muchos y muchas de ustedes tenían la idea, o seguramente muchas universidades tienen un espacio, como lo tiene la Universidad Nacional de Mar del Plata, un lugar de educación a distancia. Era educación a distancia y educación presencial, como si fueran dos modelos completamente distintos. Y de hecho, en algún sentido, tienen lógicas diferentes, pero hoy necesariamente tenemos que pensar en fusión de modalidades. Y fusión de modalidades, yo escuchaba al principio un diálogo que tuvieron, no implica solamente el 30% de las materias virtuales, tal como indicaría la CONEAU. Implica reflexionar realmente cómo se mezclan tanto la presencialidad como la distancia. Ahora vamos a apuntar a eso. Y finalmente, el trabajo analógico era fuertemente individual en general, y el trabajo digital interdisciplinar es en red y fuertemente colectivo. Acá nos obliga a pensar y a romper con los formatos y tecnologías tradicionales. Creo que esto se los dije hace unos años atrás. El pizarrón, la tiza, el libro también son tecnologías. De hecho, hay un diálogo muy conocido entre Fedro y Sócrates en esos diálogos de Platón, donde Sócrates argumenta que está pésimo utilizar la escritura, que la escritura nos puede hacer mucho daño, que la gente van a parecer sabios, que la gente va a olvidar pronto todo. Ahora, si nosotros leyéramos ese diálogo entre Fedro y Sócrates, diríamos, esto rebosa de ingenuidad. ¿Cómo alguien que tiene un libro en su casa va a dejar de aprender y de reflexionar? De la misma manera tenemos que empezar a pensar en los recursos tecnológicos. Por eso pensamos en tramas didácticas heterogéneas. ¿Van bien hasta acá? ¿Sí? Yo, Todo bien, para, Miriam. ok. Para no Sí, quitarle, buenísimo. yo ya voy a ir cerrando, pero para que no se aburran, pueden interrumpirme, pueden preguntarme lo que quieran. Eh, vamos a ir llegando al punto de lo híbrido, ¿verdad? Estamos hablando de tramas didácticas heterogéneas. Ya no pensamos en un manual para enseñar administración o costos, o porque estamos pensando hoy que las arquitecturas tal como las conocemos van a ser móviles. Hay grandes volúmenes de información tecnológica en tecnologías cada vez más pequeñas. Por eso es importante que
jerarquicemos los contenidos, que elijamos el contenido valioso, no todo el bibliorato que le dábamos a nuestros estudiantes. La arquitectura cambia, la arquitectura física. Estar en mi casa en este momento es parte de la arquitectura de enseñar y de aprender, y cada uno de ustedes en sus espacios también. Pensemos entonces cómo van a cambiar nuestras arquitecturas en la presencialidad, cómo van a estar nuestros bancos, cómo van a estar la pantalla sobre la que proyectemos información. Hoy lo hablábamos al inicio. Si le vamos a estar dando la espalda a nuestros estudiantes virtuales y reales, si tenemos que rearmar el escenario para incorporar estas plataformas y estas mediaciones. Porque hoy, tal como dice Jenkins, hay una convergencia digital que implica una inteligencia colectiva y las voces se hacen presentes. Y estas utopías que en otro momento no se podía llegar a gestionar por el enorme costo que tenía traer un especialista, durante el 2020 les puedo asegurar que muchísimas cátedras de muchas facultades trajeron especialistas de todo el mundo para que sus estudiantes pudieran dialogar, y eso fue gracias a pensar un uso interesante y didáctico de las tecnologías. Generar estrategias didácticas y reflexivas para habitar el aula. No importa la materialidad, importa estar presentes. La didáctica, que yo llamo la didáctica transmedia, los invita y las invita a desautomatizar las prácticas de enseñanza. Comprender que nuestras prácticas ya están atravesadas, lo dijimos hace unos años atrás, ya están atravesadas por las tecnologías y estamos instalados en una cultura totalmente transmedia. Y la transmedia es un concepto que atraviesa las clases sociales. Y acá es la oportunidad de crear conocimiento, de ser permeables y de pensar la situación de enseñanza como diseño. Dicho esto, a mí me parece que hay algunas experiencias didácticas que ya están mutando, que requieren de experiencias didácticas fusionadas, que requieren de movimientos disruptivos, de espacios de experimentación. Esta convergencia digital en las plataformas y en los dispositivos que nos interpela tecnológicamente. Habilitar las nuevas mediaciones implica que asumimos también las transformaciones del tiempo, el espacio y la experiencia. Estas mutaciones didácticas, o lo que yo llamo mutaciones didácticas, son prácticas de enseñanza reflexivas, transformadas y fuertemente híbridas en algún sentido. Y fuertemente híbridas. Después veremos por qué híbridas. Y surgen tres preguntas, ¿no? Las preguntas del diseño: ¿qué atravesamientos culturales transforman los diseños didácticos y las estrategias para expandir los aprendizajes? Y hoy hablábamos de los atravesamientos como las series, las plataformas, los museos. Atravesamientos culturales. La música, el Spotify. ¿Qué escenarios? ¿De qué modo podemos hacer visible el impacto de este ecosistema tecnocomunicativo en nuestra subjetividad y en la de nuestros estudiantes? Y finalmente, en la experiencia, ¿de qué modo amplificamos estas resonancias y estas experiencias pedagógicas en este entramado sociotécnico digital al que vamos a llegar ayer, al que ya llegamos, en el que estamos habitando, y mucho más cuando lleguemos a las aulas de nuestras facultades? Pero estas tres preguntas involucran otras. ¿De qué modo la cultura y la virtualización transforman nuestros diseños didácticos? ¿Cuáles son los nuevos entornos en los que interactúan nuestros estudiantes? ¿Qué nuevas experiencias pedagógicas tengo que diseñar en estos escenarios híbridos? Y ahí la gran pregunta que ustedes se hacían y que nos hacemos todos es: ¿de qué modo la virtualización y la digitalización de experiencias transformaron nuestros diseños didácticos y las experiencias de continuidad en los procesos de enseñanza y de aprendizaje? Y una pregunta que nos hacíamos con Alejandra cuando me invitó a dar esta charla, a conversar con ustedes, es: ¿cómo volvemos a la presencialidad después del Zoom? ¿No? ¿Cómo volvemos? ¿Qué
¿Qué hacemos? ¿Cómo hacemos para despertar a nuestros estudiantes? Porque de alguna manera también entramos todos y todas en una zona de confort. Bueno, si apagan la cámara la apagan, si la prenden la prenden. ¿Cómo hacemos para generar en la presencialidad esto, una experiencia de aprendizaje? ¿Cómo volvemos después del Zoom? Y acá la transformación digital, las transformaciones subjetivas, la desmaterialización de la experiencia, la idea de una post-experiencia, como diría Barico. ¿Cómo nos aprovechamos de este iceberg que se abrió? Solo vemos la punta. Tenemos que cruzar, tenemos que superponer, tenemos que relacionar, mezclar, hacer figuras, generar sonidos, para que de manera simultánea nuestros estudiantes puedan habitar esos mundos que ya habitan. Y un modelo híbrido es una, ya lo saben, pero es una delicada combinación, un equilibrio entre una modalidad de aprendizaje presencial y a distancia, que está siempre mediado por tecnologías, en función, y esto voy a ser enfática, de cada comunidad educativa, es una forma de enseñanza que combina entornos y recursos didácticos de la modalidad presencial y a distancia, y tiene como finalidad, como horizonte, mejorar la experiencia de los y las estudiantes, así como el proceso de aprendizaje. Por lo tanto, imaginar modelos híbridos es el gran desafío que tenemos hoy los docentes y las docentes universitarios, porque nadie nos enseñó primero que nadie nos enseñó a ser buenos docentes. La mayoría de los docentes de las facultades de ciencias económicas o de las facultades profesionalistas no hicieron un trayecto pedagógico. Entonces, todo lo que hacemos lo hacemos intuitivamente, por pasión, por alegría, porque conocemos lo que vamos a enseñar, pero nos largaron ahí a dar clases y hoy encima nos largan a un modelo híbrido. Y cuando hablamos de híbrido, tenemos que decirlo, fue García Canclini, un antropólogo argentino pero que vive en México, quien en los años 90 comenzó a hablar de culturas híbridas. Es interesante cómo los pedagogos nos copiamos de esa palabra, ¿no? Y propone una definición que entiende por hibridación esos procesos socioculturales. Atenti con esto, porque la hibridación no es solamente utilizar dos tecnologías, es un proceso sociocultural, es un proceso semiótico. Hay aprendizajes mutuos en los que algunas estructuras que existían de forma separada, la distancia y la presencialidad en el caso de lo educativo, a esto no hacía referencia a Canclini, obviamente, que existían de forma separada, se combinan, y acá está el secreto de lo híbrido, el desafío y lo difícil, si se quiere, se combinan para generar nuevas estructuras, nuevos objetos y nuevas prácticas. Es decir, nosotros no vamos a decir esto es presencial y esto no es presencial, porque lo que tenemos que pensar son horizontes que nos lleven a crear una clase nueva, una estructura nueva. También podemos pensar el modelo híbrido llamándolo educación de alternancia, porque alternan contextos, pero yo les estoy diciendo no alternan solamente, hay creación. Me gusta más, en todo caso, pensar en una educación anfibia, porque la idea de lo anfibio implica que funcionan dos ecosistemas, ¿no? Con una idea de construir un esquema biodiverso. Y entonces se transforma el entorno. Recuerden que los anfibios fueron los primeros vertebrados en adaptarse a la vida semiterrestre. Nosotros nos tendremos que adaptar a otras vidas. Y por eso me gusta la idea de modelos migrantes, porque estamos hablando de deslocalizaciones que trascienden las fronteras de lo que aprendimos en uno o en otro lenguaje. Y nos vamos mestizando. Un modelo que hace referencia a interacciones de prácticas o procesos, que en su combinación contiene principios de novedad, de transición, de adaptación, de experimentación. La hibridación se presenta cuando diferentes espacios que antes vivían de modo autónomo se ponen en contacto para generar algo único y expresa, por supuesto, una relación de tensión o de conflicto entre las prácticas sociales hegemónicas, entre las prácticas docentes hegemónicas, entre las prácticas de siempre, entre las prácticas de lo que siempre se hizo de esta manera y
las otras, tensiona contra estas otras prácticas que estos interencuentros proponen y producen, que son las movilizadoras de cambios y mutaciones. ¿Cuáles son los escenarios en los que nosotros podemos vivir en los contextos híbridos? Podemos pensar en escenarios sucesivos y en escenarios simultáneos. En los escenarios sucesivos, los estudiantes y las estudiantes aprovechan sus clases presenciales, van a la facultad y luego se van a sus casas y después tienen una clase virtual y así. Y entonces van rotando por burbujas. Y se aprovecha la combinación de los dos espacios y cada uno dialoga con sus fortalezas. Estos serían escenarios sucesivos. Normalmente estos escenarios sucesivos se utilizaron o se utilizan, si seguimos con protocolos muy importantes, van a alternar la teoría y la práctica. La teoría la podremos dar de manera virtual y la práctica tendremos que generar espacios de presencialidad, ¿no? O pensar en clases invertidas. Entonces, escenarios sucesivos implica una semana en la facultad y otra semana en su hogar, con envíos que permitan dialogar en los dos escenarios con sus fortalezas. Pero también hay otro escenario posible, el escenario de lo simultáneo, que es lo que ustedes están invirtiendo una cantidad de recursos económicos enormes para poder dar una clase con estudiantes en vivo y en directo, pero también con estudiantes que están en sus hogares. Y acá viene la gran pregunta que deberíamos hacernos todas las universidades, y es una pregunta que sé que puede llegar a sonar incómoda, pero sería, ¿el estudiante va a poder elegir si cursa presencialmente o a distancia, ya que va a estar toda la tecnología a disposición? Imagínense en la Universidad Católica de Córdoba con toda esa tecnología que medio en chiste, medio en serio les decía, es casi la NASA, ¿no? El estudiante va a poder elegir si va a ser lo mismo estar en el aula que estar en su casa. ¿Será el mismo diseño? ¿Cómo pensamos las clases mediadas por estas tecnologías para que despierten el mismo interés, pero que recupere lo propio del lenguaje de cada uno de los medios? Ahora, esto no puede suceder sin dotación tecnológica, porque acá aparece algo. Por supuesto hay que pensar qué modelo pedagógico y didáctico representa cada escenario posible. Pero también hay que saber que en cualquiera de los dos escenarios, la dotación tecnológica dentro de las universidades y en los hogares de nuestros y nuestras estudiantes es fundamental. Podríamos pensar en sincronía en remoto, podríamos pensar en una instancia de sincronía y asincronía, porque se combinan estas cuestiones también. Podemos pensar por mitades, viene una mitad ahora, otra mitad o tercios. Algo que tenemos como ventaja las universidades es que aún lo que criticábamos hoy se transforma en una cuasi ventaja, como todo cambia. Es que aún trabajamos en cátedras. No pasa lo mismo en la escuela secundaria, no pasa lo mismo en la escuela primaria y no pasa lo mismo en los institutos de formación docente o en los institutos de formación superior, porque son unipersonales. Entonces, a los unipersonales se les duplica el trabajo. En cambio, en las cátedras podríamos pensar que algunos docentes puedan eventualmente tomar las clases virtuales y otros las clases presenciales. Lo que antes en una cátedra o criticábamos la cátedra por otros motivos, hoy nos permite jugar con la sincronía y la asincronía, con la virtualidad, con la presencialidad, con la hibridación de espacio, con la opcionalidad, con el aula invertida. Bueno, algunas de las consideraciones que habría que tener en cuenta son aquellas que tienen que ver con la flexibilidad, porque ahora esto implica una transformación realmente profunda, ¿no? La flexibilidad en los diseños didácticos, la flexibilidad en los planes de estudios, las rupturas de fronteras con la linealidad, los diseños integrales y complementarios, la integración de redes, la combinación de materiales, el trabajo en red, como están haciendo ustedes, la inclusión de interfaces. Y entonces se trata así, no de buscar puntos intermedios, ¿no? Sino de integrar, armonizar, complementar, conjugar. Esas son las palabras que tienen que aparecer en este momento cuando empecemos a pensar nuestros diseños híbridos, ¿no? ¿Qué es lo más apropiado
para dar cuenta de la necesidad de aprendizaje de esta disciplina o de estas interdisciplinas y en algún sentido, me gusta decirlo, detonar la reflexión, ¿no? Pensar lo híbrido implica aprendizajes integrados, es decir, integrar, combinar, complementar, enriquecer, experiencias colectivas, no individuales ni personalizadas, porque mucho se habla de que la tecnología nos permite la enseñanza personalizada. La tecnología nos permite el aprendizaje con otros y con otras. No queremos una enseñanza personalizada porque vivimos en sociedad. Queremos una enseñanza en colectivos, en redes. La flexibilidad en los diseños y priorizar este concepto en la comunicación, en los tiempos, en la evaluación, en la readecuación de los espacios físicos. Pensar en diseños que permitan habitar espacios diferentes, comprender la cooperación en las redes y habilitar a nuestros estudiantes a que trabajen cooperativamente en redes de estudiantes de otras facultades, de otras universidades. Adaptar la infraestructura, dar cuenta de las nuevas arquitecturas, tener en cuenta la dotación tecnológica institucional necesaria y, por supuesto, hacer una reflexión y una evaluación permanente sobre las prácticas de enseñanza. Nos quedan algunos desafíos, voy a ver la hora que es y ya con esto voy a ir terminando de a poquito. Nos quedan algunos desafíos para pensar el tiempo híbrido, que es estos nuevos perfiles docentes. Tenemos que asumir que no somos meros transmisores de conocimiento, que necesitamos poner en juego nuevas habilidades, que en realidad somos productores culturales, que generamos y diseñamos experiencias de aprendizaje. El gran desafío es jerarquizar los contenidos, ver cuál es la relevancia cognitiva, cuál es la relevancia curricular, cómo hacemos el seguimiento de los aprendizajes, garantizar una comunicación fluida, no agobiante, pero sí fluida, no agobiante para nosotros como docentes, porque durante todo el año pasado nos vimos muy expuestos y muchos y muchas docentes quedaron y quedamos agotados a fin del 2020. Y pensar en el nuevo diseño didáctico híbrido nos produce tal cansancio que les voy a contar que en los institutos de formación docente muchos docentes están pidiendo licencia. Y que en Estados Unidos hay una eh, categoría de análisis sociológica nueva que la están llamando la gran renuncia. Muchas personas con esta vuelta a la presencialidad están renunciando a sus puestos de trabajo. Este análisis es muy interesante. ¿Por qué están renunciando en la vuelta? Porque por el cansancio, porque otorgaron significatividad a esa virtualidad, porque están cansados de reaprender. Y entonces cuando yo digo comunicación fluida, es necesario que la mantengamos, pero cuidándonos, cuidando también nuestros afectos, además de los y las estudiantes. Redefinición de los tiempos con actividades flexibles, el equipamiento y la conectividad están como en el contrapunto de los nuevos perfiles. Las plataformas institucionales utilizadas ya no como repositorios de PDFs, sino como lugares de creación de conocimiento, la articulación con otras redes sociales y la creación de obras compartidas con audios, videos, infografías, murales que nuestros estudiantes puedan producir para que no tengan que replicar el conocimiento de memoria. Es decir, que podamos hacer evidente los aprendizajes a través de otras creaciones posibles para pensar en aprendizajes realmente valiosos y perdurables. Los profesores entonces se transforman en creadores, en intelectuales transformadores, en artistas, pero ya no en meros curadores de contenidos. Obviamente que jerarquizamos y ordenamos, pero también somos productores culturales y hacemos unas cuantas revoluciones y habitamos en este lapso que nos permite tomar decisiones, habitamos este hipermundo y hay revoluciones mentales. Yo decía hace un rato, se digitalizó el mundo.
hay enseñanzas que deben ser profundas, significativas y perdurables, pero yo lo que creo en esta categoría que llamo didáctica transmedia, que nosotros necesitamos profanar las plataformas y los dispositivos. Necesitamos apropiarnos de plataformas y dispositivos con usos didácticos y no con los usos comerciales tradicionales. Entonces, acá el gran desafío es cómo profanamos, cómo hackeamos, cómo intervenimos didácticamente, con intencionalidad pedagógica, estas plataformas y estos dispositivos. Estos surgimientos, por supuesto, que vienen desde hace mucho tiempo. De hecho, hoy estamos pensando que en alguna computación que se llama computación afectiva, que es una rama de estudio de la inteligencia artificial, se hace referencia al diseño de sistemas y dispositivos que pueden reconocer, interpretar y pueden procesar emociones humanas. A mí me da miedo, la verdad, ¿no? Me da miedo que una máquina pueda asumir mi ritmo cardíaco, que pueda saber si yo estoy sonriendo y si estoy contenta o estoy triste. Por eso creo que dado que cada vez hay más dispositivos sofisticados que tienen una serie de reconocimientos biométricos. Si uno tiene un teléfono Samsung cualquiera y tiene una aplicación para medir, que pone solamente el dedo índice, mide el oxígeno, los latidos, el estrés. Bueno, tenemos que estar preparados para desnaturalizar estas cosas y saber que ahí romper con esta tecnología, porque la tecnología también de algún modo es vigilante, ¿no? Es necesario, según creo, habilitar el tiempo para la evaluación crítica, para la reelaboración de las emociones, generar prácticas distintas, contrahegemónicas, raras, disruptivas, originales, experimentales, y después veamos si sale bien o no, pero que sean perdurables, que tengan transferencia lejana, que permitan el uso activo de conocimiento. Y acá algunas claves para diseñar expansiones y prolongaciones que deben cambiar en nuestras prácticas, romper con el patrón narrativo tradicional, incorporando los objetos culturales, considerar los modos en los que nuestros estudiantes reciben este conocimiento, pero también estar abiertos a transformaciones mutuas, abrir las puertas a la participación de nuestros estudiantes, encontrarnos en distintos formatos, incorporar lenguajes que rompan con esta linealidad expresiva, romper, aunque ya está rota, la categoría de tiempo y espacio, crear obras colaborativas, avanzar hacia una narrativa audiovisual y, por supuesto, algo que insisto, y ya me habrán escuchado decirlo, rehabilitar la experimentación y la reflexión sobre nuestras prácticas y sobre nuestras intenciones. Yo creo que la creatividad, la innovación, la flexibilidad, la permeabilidad son oportunidades para construir realmente prácticas de enseñanza novedosas, significativas y que produzcan aprendizajes profundos y perdurables. La educación híbrida, que es lo que van a discutir el día de hoy y que van a discutir en este intercongreso y probablemente en el congreso también, debería estar enmarcada dentro de una estrategia más amplia, que no quede acotada a la de un profesor, a la de una cátedra. Tiene que pensarse en una estrategia de transformación del sector educativo, de la facultad, de la cátedra en su conjunto, porque es una manera en la que nosotros podemos lograr que sea realmente más igualitaria, más justa, que genere aprendizajes en los estudiantes, en los docentes y también en toda la sociedad, porque si algo que venimos diciendo es que nosotros lo que hacemos dentro de las aulas, sean virtuales o no, reverbera en las familias, en las preguntas, en los diálogos cotidianos, en la calle. Y volvemos ahora a pensar en algo que me parece que habilitamos, que son portales, que son puentes a la diversidad, al pluralismo, a la alteración de condiciones que pueden abrir las puertas para que nuestras prácticas puedan ser realmente más inclusivas. Creo que somos puentes, como somos puentes que implican una transformación, ¿no? Estamos defendiendo más que nunca el derecho a una enseñanza y un aprendizaje significativo.
y profundo. Y en estos puentes nosotros tenemos que aprender a vivir de modos complejos, tenemos que aprender a ver de modos complejos, tenemos que aprender que este tiempo en el que estamos habitando es un tiempo complejo y cambiante. Y voy a cerrar con una frase de un psicoanalista, Eric Laurent, y dice algo que me parece que deberíamos tener presente. Él dice, antes de la frase, bueno, él dice, cuando lo nuevo surge, hay que tratarlo bien, acogerlo, darle su lugar y no tratarlo como si fuera lo mismo de siempre. Porque nosotros tenemos que encontrar acá lo original. Él dice, cuando lo nuevo surge hay que tratarlo bien, acogerlo, mimarlo y darle su lugar. No tratarlo como si fuera lo mismo de siempre. Y para terminar voy a utilizar una metáfora de Hannah Arendt. Dice, hay que recibir lo nuevo como un nacimiento. A nadie se le ocurriría pensar que cuando nace un niño o una niña lo vamos a tratar como si fuese lo mismo de siempre. Y esto que nos ocurrió, este impacto afectivo, este impacto emocional, esta conmoción terrible, este atravesamiento realmente fue algo completamente nuevo. Y entonces la idea es que podamos aprender de esto y tratarlo de manera original, no como si fuera lo mismo de siempre. Dicho esto, disculpen la extensión, muchísimas gracias, gracias enorme por la escucha súper, súper atenta que tuvieron hasta este momento. Bueno, Miriam, no, gracias a vos. Bueno, a mí me va a costar seguir ahora moderando porque mi cabeza quedó explotada. Pero bueno, siempre me pasa cuando te escucho, así que eh, bueno, bien, abrimos espacio para consultas, pueden, en todo caso, hasta pueden participar activamente con micrófono y cámara sin ningún problema. Eh, bueno, hay muchas palabras de agradecimiento, pero por ahora nadie se anima a hacer preguntas. Bueno, Yo, me animo yo, me animo bueno, yo. dale, dale. Bueno, bueno, Miriam, se va a inundar el chat de agradecimientos. Nos dejaste todos este, con las neuronas todas revolucionadas y además tenés una forma de decir que también impacta muchísimo, aparte del contenido de lo que decís. Yo, obviamente uno se la pasa anotando títulos, yo creo que son títulos, capas de crónica cada uno de tus títulos, ¿sí? Del alto impacto que tienen, pero dentro de las conductas, vos hablaste es lo nuevo y en el aprendizaje también vimos conductas de nuestros estudiantes, como ser la de valorar la grabación de las clases, ¿no? Uh-huh. Cuando nosotros decimos, bueno, valorar la grabación de las clases con toda esa interacción que se da, y eso en muchos casos también fomenta la sincronía, inclusive en actividades sincrónicas, ¿no? Es decir, bueno, ellos también adoptan esos contenidos para poder volver sobre esos mismos contenidos de manera sincrónica, o porque quieren, o porque no estuvieron tan atentos durante la sincronía, o porque estaban haciendo otra cosa, lo que fuera, pero es una conducta, ¿no? Entonces, frente a esa conducta, obviamente aparecen, este, inclusive hemos vivido muchos, sobre todo en el ámbito de los posgrados, ¿no? De decir, bueno, el derecho del contenido, si es de los docentes, si es de la universidad, si es, bueno, se desata un tema de contenidos a partir también de esa idea que en algunos casos tenemos de democratización de ese conocimiento, pero bueno, se desata, es un comportamiento también de los docentes. ¿Vos qué, respecto de lo que es este hábito de los alumnos de volver a ver ese contenido que queda grabado, también debes tener alguna opinión o alguna experiencia respecto de cómo optimizar, ¿no? Porque
ese video es un video de muchas horas con una dinámica que por ahí es, es el reflejo de una sincronía en ese proceso, pero después cuando lo ves asincrónico es como que el formato no es tan asincrónico, ¿no? Es visualizar un contenido que por ahí nosotros podemos optimizar, editar o mejorar para poder ser aprendido o incorporado desde la asincronía. ¿Qué nos podés decir de eso, Miriam? Julio, es una pregunta súper interesante, por varios motivos. Primero porque yo estuve una hora hablando, pero porque era una conferencia, ¿sí? Es la estructura, es una charla inaugural, una conferencia. Ahora sí, si yo, y en esto Alejandra me conoce, y ustedes lo deben intuir porque en la presencialidad me muevo un montón, si esto fuese una clase, el diseño hubiese sido completamente otro. ¿Qué hubiese sucedido si esto hubiese sido una clase? Yo los hubiese separado en grupos, les hubiese formulado una pregunta, en esa pregunta les hubiese dedicado, les hubiese asignado un tiempo determinado para que pudieran escribir y pensar colaborativamente. Por lo tanto, la dinámica de una clase mediada por tecnología, no necesariamente tenía que ser expositiva. Sin embargo, asumimos todos que la única manera que teníamos de explicar a nuestros estudiantes es dar una clase sincrónica expositiva. Cuando en realidad lo que podríamos haber hecho, porque lo que les estoy diciendo no invalida la explicación, ¿está claro? Lo que podríamos haber hecho era filmarnos un videíto re tranquilos durante 15 minutos, 20 minutos, mandárselos con anticipación a nuestros estudiantes para que el encuentro sincrónico mediado por tecnología tuviera algún sentido. De tal modo de que, por más que filmen y repliquen la clase, la experiencia, si no estuvieron ahí, no iba a ser significativa. Entonces, no sé si te estoy respondiendo, Julio. La cuestión es, si nosotros en la virtualidad replicamos el modelo de la presencialidad, que era el modelo de transmitir y de explicar, por supuesto que da exactamente igual, y yo lo veo con mis hijos, que graban las clases de sus profesores y después las miran y las graban de manera trucha, porque las graban con OBS, cuando los profesores no les dicen que las pueden grabar. Y entonces cuando tienen que estudiar para el parcial, vuelven a ver esa clase. O sea, y esto también es un hecho. No es que hace falta que nosotros, digamos, se graba la clase. Los chicos y las chicas las graban de todos modos. Ahora, para que la graben y nos escuchen explicando, ¿por qué no jerarquizamos, diseñamos y tenemos claro qué vamos a explicar en un video de 15 minutos? ¿No? Y se lo mandamos, y ahí está la explicación. Quiero ser enfática en esto, porque si no parece que fuera todo juego o todo lúdico. Lo lúdico es importante, en tanto eso permite reapropiarse de los contenidos, de los conocimientos, y esto no invalida la vigilancia epistemológica, no invalida la explicación didáctica, no invalida acercarnos a nuestros estudiantes de otros modos. Bueno, muchas gracias, Miriam. No hay por qué. Bueno, ahora hago yo, porque yo me preocupa algo que no sé, supongo que les debe haber pasado a todos en las universidades. O sea, amén de que, como dijo Miriam, el cambio es ayer, o sea, o algo así dijo, pero sí, impactó esa palabra, pero sí, es la verdad. A mí me preocupa que nosotros estamos en permanente búsqueda, ¿no? Porque es constante, estamos tratando de hacer cambios. Y el escenario como que se nos anticipa cada vez más. O sea, yo siento que es muy difícil, lo veo también desde la gestión en las universidades, como participante, es muy difícil pensar, por ejemplo, el primer semestre 2022, ¿no? O sea, o el segundo, bueno, ya es casi impensable, y el 2023 vaya a saber qué nos va a pasar. Entonces, a veces siento que voy atrasado, que vamos atrasados de cualquier manera. No sé qué pensás vos de eso, pero porque yo veo un montón de cosas que vos disparás y que obviamente son geniales, y tal vez siento que tendría que empezar a también a buscar o a investigar o ver cómo usar estas herramientas, y así haciendo todo ese esfuerzo, como vos dijiste, mucha gente terminó el 2020
muy mal, pero ¿por qué? Porque tuvieron que hacer un esfuerzo bastante complejo, ¿no? Para poder seguir lo que venía. Eh, Veo que es una carrera nos va a ser muy difícil de mantener o de sostener, ¿no? Porque noto que el cambio es muy vertiginoso y que la incertidumbre de la que vos hablaste es realmente está instalada de una manera, bueno, no quiero decir la palabra violenta para nosotros, pero disruptiva, tal vez sería la palabra adecuada, ¿no? Pero bueno, no sé, quisiera escucharte en eso para recibir una palabra de aliento, por lo menos. Bueno, yo lo que creo, Marcelo, es que no estamos atrasados. Eh, Estoy en contacto con universidades europeas, eh, Francia, España, Gran Bretaña, que están trabajando ahora en las mismas condiciones que nosotros. En este momento están con el calendario invertido, están en el verano, sus vacaciones de verano, pero realmente cuando tuvieron que volver a la presencialidad, porque por ejemplo en España se habilitó la presencialidad, fue de nuevo un choque cultural muy fuerte. O sea, por empezar, yo diría, estamos bastante bien ya con el hecho de estar acá sentados pensando qué es lo que podemos hacer. Después la segunda cuestión es, yo hablé mucho, es cierto, y era mi intención dejar algunas palabras resonando, pero en algún momento dije, tal vez no fui lo suficientemente enfática, que no es la tecnología lo que garantiza que nuestras clases sean buenas. O sea, no son la cantidad enorme de recursos tecnológicos que tenemos hoy. No hace falta que sepan usar el Padlet, el Genially, el Miro, No, lo que hace falta hoy es parar la pelota, y esto es algo que no hacemos en las universidades, ese es el gran problema, pero tenemos la oportunidad de hacerlo ahora, parar la pelota y decir, bueno, muy bien, el contexto en el que yo me voy a ver involucrado o involucrada el semestre que viene, o este mismo semestre, es un contexto de bimodalidad eventualmente, o con un poco de suerte total presencialidad, ¿sí? Sin embargo, mis estudiantes ya se acostumbraron a la distancia. ¿Qué hago con todo esto? Entonces, elijo 3 recursos tecnológicos que yo sepa manejar, que me guste manejar, no 20, no 100, 3 recursos tecnológicos, y pienso cómo quiero que mis estudiantes aprendan. Pero para eso, a mí, Marcelo, me parece importante decir y señalar que tenemos que parar la pelota. Es como un partido de fútbol, tenemos que parar un segundo la pelota, no podemos estar dentro de la tormenta de arena. No podemos estar en la vorágine del cambio, tenemos que parar, no te digo en el verano, pero parar junto con las cátedras y decir cómo pensamos nuestras clases, qué experiencias de aprendizaje queremos generar. Y en esas experiencias de aprendizaje, formularnos estas preguntas. ¿Vamos a hacer alguna clase virtual? Vamos a hacer, si la vamos a hacer por Zoom o la vamos a subir a la plataforma. Si vamos a subir a la plataforma, en la plataforma vamos a generar foros de participación. Si genero foros de participación, yo tengo que saber como docente, estoy dándoles como unas pistas, pero no quiere decir que esta sea la posta, son solo pistas. Si yo genero foros de participación, ¿es oportuno que dé retroalimentación a mis estudiantes? Obvio que sí. Por lo tanto, si yo le tengo que dar retroalimentación a 1000 estudiantes de primer año, ¿lo voy a poder hacer en esta cátedra? Miren las preguntas que nos tenemos que hacer, ¿eh? Si yo ya sé que no lo voy a poder hacer, entonces no le demando eso a los estudiantes. Genero una estrategia diferente. 3 recursos potentes, 3 modos de vincularnos con los estudiantes. Esto implica también que nosotros reconocemos que nuestros estudiantes están habitando otros entornos y otros dispositivos. Por lo tanto, eventualmente no está mal que aprovechemos y hagamos un podcast, grabemos un pequeño video, les pasemos una infografía como anticipador de una clase en la que ya no vamos a estar parados delante o no vamos a estar enclaustrados. Va a ser una clase. Va a ser incómodo eventualmente lo que voy a decir. Es una clase donde nosotros estamos sentados en el piso junto a nuestros estudiantes, metafóricamente, ¿no? Digo, estamos mestizados con nuestros estudiantes. No estamos ya adelante, estamos atrás. Esa clase va a tener sentido porque ustedes, si logran pensar el diseño global,
van a pensar también cuáles son los contenidos prioritarios y jerarquizados que sus estudiantes deben aprender. Y luego, dicho esto, ¿cuáles son las evidencias de aprendizaje que ustedes van a buscar para dar cuenta de esos contenidos que ustedes mismos jerarquizaron? El problema, entonces, no es un problema de si estamos atrasados o estamos adelantados. El problema es que la ansiedad nos mata y queremos resolver todo ya. Y necesitamos parar. Necesitamos decir, bueno, la cátedra se va a reunir a trabajar o la facultad se va a reunir a pensar cómo es el mejor diseño desde el punto de vista pedagógico para que lo híbrido realmente funcione. Paremos la pelota. No hace falta que sea por mucho tiempo. Pueden ser 15 días, puede ser un mes, puede ser una semana. Pero la cuestión es, no empecemos ya a diseñar el próximo semestre con la vorágine de todo lo que viene, porque todavía no descubrimos qué es lo que queremos que aprendan nuestros estudiantes en estas nuevas modalidades. No creo que estemos atrasados en absoluto. No, sí, no me refería al atraso, obviamente, de respecto de las universidades, por ejemplo, de Europa. Bueno, nosotros estamos organizando ahora el Congreso en España internacional y uno se da cuenta que en realidad no estamos tan lejos, en realidad estamos muy parejos, es verdad eso. Sino yo también me refería, ¿no?, a la falta de certeza de los escenarios que vendrán, obviamente. Pero bueno, sí, eso es más difícil, ¿no? Es mucho más complicado. Pero sí, me parece que estar preparados, y para eso sí, coincido, ¿no? Me parece que esta idea que vos planteás de parar la pelota está buenísima, de decir, bueno, tomarnos 15 o 20 días para desarrollar estrategias y que lo híbrido no sea un manotazo de abogado, sino sea verdaderamente algo que tiene una estrategia y que la pensamos incluso en el entorno de nuestra, o sea, de nuestra propia facultad, porque no es el mismo entorno que tienen otras y por lo tanto las dificultades, no sé, en una universidad de conurbano son mucho más altas que en una universidad privada o en una universidad metropolitana, ¿no? Es muy distinto todo y ni hablar tampoco de las regionales. Aquí Daniel Farré te pregunta, ¿qué didáctica sugerís para lograr educir distalmente mediados por tecnología? Y entre paréntesis pone educere. Desconozco qué es educere. Educar, Ok. enseñar. Antes quiero decir una cosa y ahora le contesto a Daniel. Dale. Quisiera decir que es muy importante que cuando nosotros empecemos a repensar nuestras prácticas de enseñanza, consideremos esto que les decía al pasar, que nosotros ya no les estamos enseñando competencias a nuestros estudiantes, por más que la CONEAU nos siga calificando por competencias. Tenemos que enseñarle habilidades críticas. Por supuesto, como la CONEAU está llena de comité de pares y personas, a lo mejor la CONEAU también lo reflexiona en algún momento. Tenemos, como dirían algunos teóricos, que educere, digo, para la incertidumbre, ¿no? Tenemos que educar para contextos cambiantes. De ahí que, ¿se acuerdan ese gráfico que les puse como en doble entrada, lo digital y lo analógico? Bueno, de ahí que nosotros necesitamos migrar de la estructura de la memoria. ¿Cuántas cátedras les piden a sus estudiantes que recuerden de memoria aún hoy una fórmula? ¿Cuántas, y del otro lado, cuántas cátedras le plantean a los y las estudiantes el desafío de resolver un problema complejo y que no tenga realmente una resolución única? Entonces, a mí me parece que una de las cuestiones que nos aporta parar la pelota, una de las cuestiones que nos aporta detenernos a reflexionar y este contexto híbrido es la posibilidad de comprender y de diseñar actividades que formen a nuestros estudiantes para contextos complejos e inciertos. O sea, ahí hay una clave enorme, enorme. Cambiar prácticas completamente hegemónicas que tenían que ver con la memoria a prácticas contrahegemónicas que involucren la experiencia, el juego, el trabajo colaborativo, y ahí estoy contestándole también a Daniel, de paso, el trabajo colaborativo, la construcción de conocimiento, esto es un trabajo arduo para todas las facultades que por otro lado
también hay que decirlo, debe ser situado y contextual en cada facultad con cada comunidad. No se puede hacer un trasvasamiento de una definición universal. No hay un modo de ser híbrido universal. Hay un modo de ser híbrido institucional, con acuerdos institucionales en marcos de políticas públicas y en el marco de políticas también institucionales. ¿Cuál es la didáctica? Pregunta Daniel. Yo pensaría que lo que nosotros tenemos que construir, porque la didáctica es la reflexión sobre esas prácticas de enseñanza, entonces la didáctica es ese proceso reflexivo, pero el entorno pedagógico es un entorno constructivista. ¿Cuáles son las bases sobre las que nosotros como pedagogos trabajamos en una línea que creemos progresistas? Tiene que ver con Vygotsky, es decir, que hacer que la zona, que se pueda trabajar con otros y con otras. Consideramos que el trabajo en red y colectivo aporta y enseña, se puede enseñar entre pares. Trabajamos también con Freire, con algo que tiene que ver con la palabra generadora, y que los propios estudiantes vayan construyendo y deconstruyendo. ¿Cuál es entonces? Mi sugerencia es, volvamos al constructivismo, volvamos a la posibilidad de que sean nuestros estudiantes los que descubran esas categorías que les tenemos que enseñar. Volvamos a la actividad de trabajo colaborativo. Esto es, Daniel, lo que debemos privilegiar en general en un modelo híbrido. Un trabajo horizontal, donde las jerarquías se rompen, donde los saberes se horizontalizan, donde enseñarle a un colega es también aprender y donde le brindemos a los y las estudiantes la posibilidad de construir conocimiento. Cuando digo esto, vuelvo a insistir, no invalida y no impugna la necesaria vigilancia epistemológica y presencia docente cuando empezamos a formular estas actividades. Y ahí como docentes tenemos que ver el error como una oportunidad de aprendizaje, no sancionarlo. Entonces, dicho esto, en síntesis sería asumir una línea constructivista y de descubrimiento junto a nuestros estudiantes, donde el error sea una oportunidad de aprendizaje y no una sanción disciplinadora, como diría Foucault. Rubén quería decir algo. Sí, lo tenemos a Rubén y después tenemos, si no estás cansada, tenemos también a Victorio. Dale, Rubén. Hola Miriam, como siempre, muy agradecido y la claridad de tu exposición es sorprendente. Yo voy a lo siguiente, o sea, esta situación de tan rápida cambio dada la pandemia, generó que este proceso nos obligó tanto a los docentes a reinventarnos rápidamente y a entrar en esta virtualidad a través de la tecnología, la digitalización, todo este tipo de cosas. Y obviamente que también esto le generó lo mismo al alumno, por el otro lado. En el año pasado, o sea, yo recuerdo que fue tan abrupta el cambio y la necesidad de seguir dando clases que digamos que nos acomodamos como pudimos. Ya para este año, con un poquitito más de experiencia, la cosa creo que mejoró un poco, o sea, hubo reuniones de cátedra previas para preparar tanto las clases prácticas, las clases teóricas, ensamblar todo, verlo asincrónico, cómo lo podíamos mejorar y demás. Pero ante toda esta situación, tanto el año pasado como en este año, nos encontramos con cámaras apagadas. Creo que no solamente en el grado, sino también en el posgrado. Y creo que una de las preocupaciones más grandes que tenemos los docentes es llegar al alumno, digamos, o sea, cómo el alumno nos interpreta. Y el hecho de, como bien vos lo decías hoy en tu charla, verle las caras a veces te das cuenta si te siguen, no te siguen, si interpretan, no interpretan. Entonces, uno siempre insta al tema de que prendan la cámara, participen, pregunten, hace preguntas y espera la respuesta. Esta situación, digamos, que el docente la ve y por lo menos a mí y a los que tengo en la cátedra, creo que a casi todos los que estamos acá nos preocupa, que es si estamos llegando al alumno. ¿Cómo, tal vez desde tu sitio, hay alguna información de cómo lo recepta el alumno, si está de acuerdo, si lo
lo rechaza, es una situación de emergencia. ¿Lo pueden ver de alguna manera como para decir, a ver, cuál es el balanceo de esta situación que vemos por un lado, a ver cómo se ve del otro, ¿no es cierto? Gracias, Rubén. Es una pregunta que nos interpeló durante todo el 2020 y creo que en este primer semestre del 2021 lo vuelve a hacer. A lo largo del año del 2020 se hicieron algunas investigaciones y se le otorgó, se hizo emerger la voz de los y las estudiantes. Y lo que nos decían en las investigaciones que llevamos adelante es que prender la cámara, no la prenden por muchos motivos, ¿no? Que apagar la cámara tiene que ver con muchas situaciones posibles. Por, cuestiones socioeconómicas, entornos en donde no quieren mostrar dónde viven. De hecho, el año pasado todavía no estábamos tan prácticos con el fondo virtual. Bueno, esto no es fondo virtual, pero me podría haber puesto un fondo virtual. Pero no es solo el fondo virtual, porque eventualmente se escuchan los llantos, los gritos. Entonces, algunas de las cuestiones por las cuales los y las estudiantes apagaban sus cámaras no tenían que ver con la falta de interés en lo que estaba sucediendo. Y de hecho, no sé si les pasa este año que muchos dicen, profe, voy a estar con la cámara apagada porque, y anticipan, o sea, cambió algo respecto del año pasado. El año pasado apagaban la cámara y se ve que tanto molestamos los docentes que por favor prendan, que ahora cuando apagan la cámara avisan, profe, estoy sin batería, profe, no puedo, profe, el contexto de mi casa no da para prender la cámara. Eso por un lado. Por otro lado, entonces ahí tenemos una cuestión socioeconómica, sociocultural, una dimensión, digamos, antropológica de la respuesta, ¿no? Ahora, también hay respuestas pedagógicas. Los chicos nos decían y las chicas decían, sí, pero da lo mismo si yo estoy con la cámara prendida o apagada, porque no hacemos nada en lo que resulte interesante verle la cara al otro. Y yo me duermo, literalmente estando con la cámara prendida, y entonces prefiero levantarme, tener la posibilidad de ir a tomar un café, ir al baño, sin que nadie se entere que estoy haciendo todos esos movimientos. Y esas son algunas de las razones que también aducen los y las estudiantes, que es, bueno, como me estoy aburriendo, como no pasa algo que requiera mi cuerpo, mi corporeidad presente, entonces da lo mismo que la cámara prendida y la cámara apagada. Dicho esto, ya verás que acá ya no son razones antropológicas, son razones pedagógicas. Los y las estudiantes no perciben que ahí esté pasando algo significativo que los obligue o que les dé ganas de dejar la cámara prendida. O sea, si nosotros hiciéramos algún tipo de actividad con ellos, deberían prender la cámara. Y hay un montón de juegos, pero ahora no me voy a poner a contarles los juegos. Pero, por ejemplo, de repente cuando vemos que están apagando mucho las cámaras, les hacemos un juego y les decimos, bueno, ahora los que están a la derecha, levanten la mano, tienen que prendan la cámara. O apaguen todos la cámara, todos. Y entonces yo les voy a hacer una pregunta. ¿Solo prenden la cámara quiénes? Entonces jugamos, se distiende, ¿no? Entonces, por ejemplo, prenden la cámara quienes ayer se tomaron un vino. Entonces, dos. Preguntas disruptivas, preguntas que no tengan que ver con el contenido, pero también para perder el miedo de la cámara encendida y la cámara apagada. Ahora, en esta síntesis apretada que debo hacer, es los chicos no le otorgan significatividad a la cámara prendida y para nosotros como docentes es muy importante. Muy, pero muy importante. Yo puedo ver la cara de Sandra ahora haciendo así, puedo ver tu cara, Rubén, haciendo así, y para mí es una gran alegría y un gran alivio saber que hay un reconocimiento del otro lado. Si ustedes estuviesen todos y todas con las cámaras apagadas, yo sentiría que le estoy hablando a la nada misma. ¿Sí? Y es muy triste eso en el rol docente. Entonces, pensemos qué podemos hacer para que nuestros estudiantes, a través de algún juego, algo, empiecen a entender que la cámara encendida tiene sentido en relación a esa actividad que le estamos proponiendo. Que igual, con cámara encendida y todo, pueden ponerse un fondo virtual, que nosotros no les vamos a decir nada si necesitan ir a prepararse un café y vuelven. O sea, que esas cosas hagámosla como acuerdos previos. Pero es un pedido, por favor, prendan las cámaras, porque para nosotros ustedes son el feedback y la retroalimentación que necesitamos para ver si van comprendiendo. Bien, Miriam. Pasamos a la consulta de Victorio y ya pido de antemano disculpas a Sandra que no va a poder hacer su pregunta porque tenemos ya al otro expositor. Así que, Victorio,
todo tuyo. Bueno, muchas gracias. Primero, gracias Miriam y felicitaciones por la claridad y por tu exposición y el agradecimiento porque estás acá. Y lo otro es, yo pasé por varios estadios de la virtualidad. Está Verónica por ahí hace 20 años, más o menos, apareció la Universidad Virtual de Quilmes y nosotros fuimos docentes ahí. Después, en un máster que empezó con sistemas híbridos, como se dirían hoy, donde tenía alumnos en un aula, pero me estaban filmando y me veían tipos que estaban por distintos lugares del mundo y preguntaban, y había una persona que nos interconectaba, hasta que llegamos a esto el año pasado. Lo que quiero consultarte es, a mí me parece que nosotros, por urgencia y mal hecho y como pudimos y como si fuese una rueda de auxilio, nos tuvimos que meter en esto y lo fuimos haciendo quizá el primer cuatrimestre del año pasado peor, en el segundo un poquito mejor y este primer cuatrimestre fuimos mejorando como corresponde a esto. Pero lo que me di cuenta es que en una de esas los docentes fuimos más rápido que los alumnos. Cuando en el 2019 nos encontramos con vos en Mar del Plata, el tema era los pibes están más adelante que nosotros. ¿Te acordás que esa era la discusión que teníamos? Los pibes tecnológicamente estaban más adelante que nosotros. Y lo que me pasa ahora, o lo que me pasó por este primer cuatrimestre, por lo menos, es que empecé a sentir por primera vez que tecnológicamente, quizá porque nosotros tuvimos la obligación de hacerlo y los pibes no tanto, los pibes digo en general y yo tengo alumnos de posgrado que tienen mi edad, así que lo de pibes es para mimarme yo mismo. Empecé a ver por primera vez que en una de esas empezamos a estar, quizá por obligación, un paso adelante desde lo técnico, que no nos había pasado antes. Están llegando luego que nosotros los alumnos a esto, y entonces, por falta de medios, o porque no tuvieron la obligatoriedad, o porque están esperando la presencialidad, etcétera. ¿Vos notás esto? Esto que a mí me parece, le pasó a varios, lo estás viendo, ¿es un tema de discusión o acabo de enloquecer, digamos? No enloqueciste, Victoria. Me parece que apuntás a algo interesantísimo. Los y las estudiantes no van más atrás que nosotros. Nos quieren hacer creer que van más atrás que nosotros. ¿Por qué? Y ahí también es producto de investigaciones esto. Durante el 2020 hubo una producción de material pedagógico impresionante. Porque lo que no quieren es habitar los mismos espacios que les proponemos, dado que eso les involucra que se expongan en sus redes propias. Entonces, puede pasar que los y las estudiantes, yo creo que efectivamente hay una parte de lo que decís, Victorio, que es verdad, porque nosotros nos pusimos a investigar qué tecnologías, ¿no? Y esto es cierto, absolutamente cierto. Ahora, las tecnologías, vos lo sabés mejor que nadie, hay dos tipos de tecnologías en educación, las que están diseñadas para la educación y las tecnologías que usamos en la educación pero que vienen de la vida cotidiana. Y la mayoría de los docentes en el 2020 y en el principio del 2021 utilizamos tecnologías de la vida cotidiana diseñadas pedagógicamente. O sea, se utilizó poco simulador ad hoc, se utilizó mucho campus, eso es cierto, pero se utilizó mucho Facebook, se utilizó mucho Instagram, se utilizó mucho Twitter, se utilizó mucho Discord, se utilizó mucho TikTok. Miren todo lo que les voy diciendo, ¿sí? Los y las docentes aprendieron a recorrer esos entornos. ¿Qué pasa? Nosotros efectivamente aprendimos a habitar esos entornos de manera diferente que nuestros estudiantes y eventualmente vamos a la vanguardia, ¿sí? Pero ojo con esto, muchas veces nuestros estudiantes conocen esas plataformas, conocen esos dispositivos, pero no están dispuestos a usarlos con nosotros. No están dispuestos. Cuando les propuse hace un año atrás que por favor a mis estudiantes de didáctica general grabaran un pequeño video en TikTok, me dijeron que no. Y era obvio que todos conocían TikTok, ¿sí? Y si no todos, la mayoría. Y si no la mayoría, volvemos a las prácticas pedagógicas constructivistas. Entre ellos y ellas se enseñan, porque es la manera en que aprenden. Entonces creo que acá el gran desafío no es solamente ir delante de nuestros estudiantes, sino tratar de utilizar esas tecnologías que nosotros aprendimos y persuadirlos que eso no involucra, no hackea su intimidad. Que nosotros
en estas tecnologías en las que vamos a la vanguardia, tenemos que ir a la par. Creo que ese es el secreto, Victorio. Porque si vamos adelante, vamos solos. Y tampoco sirve ir solos. O sea, si yo le digo a mis estudiantes, para ponerte este ejemplo de TikTok, conceptualicen esta idea en un TikTok, pensando que es súper divertido, y ellos me dicen que no, que TikTok no, que mejor no, porque tienen sus cuentas privadas. Yo, insistiendo sobre eso, no gano nada. Ir delante no gano nada. Entonces lo que tenemos que tratar de ver es qué espacios están habitando hoy nuestros estudiantes, pero que nos permiten habitar junto con ellos. Sí creo, Victorio, coincido totalmente con vos, que en este año aprendimos muchísimo de tecnología, todos y todas, muchísimo, y que jamás nos imaginamos ser directores de cine, editores de videos, elaboradores de programas de radio tipo podcast, no sé, diseñadores gráficos. Todo esto es un aprendizaje del que no vamos a volver atrás. Pero creo que, de nuevo, tenemos que pensar eso, cómo lo ponemos en diálogo con lo que nuestros estudiantes también nos permiten. No sé si te contesté en realidad. Sí, creo que sí. Sí, me contestaste. Muchísimas gracias, Miriam. Muchas gracias. No hay por qué, no hay por qué. Bueno, Miriam, el agradecimiento total por esta participación y por compartir generosamente tus conocimientos y tus experiencias con nosotros, que siempre nos dejan la cabeza dando vueltas y tratando de pensar cosas nuevas para esto que nos apasiona, que es la docencia, aunque nosotros muchos no somos docentes, pero nos preocupamos por tratar de parecerlo lo mejor posible. Así que, sí, somos de alma, pero bueno, no tenemos la sapiencia, ¿no? de aquellos que estudiaron y se formaron para esto, pero bueno, lo llevamos en el alma y bueno, estas charlitas tuyas que son también creo que desde el alma, las siento así, porque así las sentí las que escuché en Mar del Plata y hoy igual, creo que nos dan un aliento y una energía para seguir adelante y seguir renovándonos. Así que bueno, hay un montón de felicitaciones que obviamente si querés leer el chat después tranquila, mientras seguimos adelante con el Intercongreso, te invitamos a eso. Y bueno, agradecidos totales. No, yo soy la agradecida. Millones de gracias a ustedes por estar abiertos, por bancarse también estas cuestiones tan extensas y tan disruptivas, por este momento que es muy emocionante. Y cualquier duda, cualquier cosa, seguimos en diálogo a través de Alejandra y acá estamos siempre a disposición para lo que estén necesitando. Sí, Gustavo, a través de Alejandro también. ¿Sí? Ven qué bueno que es la gestualidad y poder verse, ¿no es cierto? Bueno, muchísimas gracias, los dejo y les agradezco enormemente. Gracias. Aplausos virtuales gracias, y totales. Gracias.